Vale. Bueno, pues darles la bienvenida el día de hoy. Quisimos hacer el capítulo de nuestro canal de Tal Palo, Tal Astilla, así en vivo, para que nos puedan dejar también sus preguntas, sus comentarios. El día de hoy, el motivo de nuestro capítulo va a ser responder algunas preguntas, algunos comentarios que nos han dejado en nuestro canal y agradecerles también por acompañarnos en este nuevo proyecto que les queremos contar un poco hasta cómo fue que inició la idea y que ha sido una de las grandes cosas que hemos logrado en esta pandemia y que estamos agradecidos también de este proyecto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Tania Zubire, soy psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos y tengo una especialidad en psicoterapia de arte. Bueno, pues Tania, este es un programa diferente. Hemos transitado por cuestiones de programas presenciales, por programas virtuales y ahora esta versión interactiva, de manera directa, interactuando con las personas, no solamente que darles a conocer nuestro punto de vista, no solamente comentarles lo que creemos, lo que hacemos, lo que proponemos, lo que reflexionamos, sino hoy, pues, una convivencia, una interacción que nos permita escuchar preguntas, sugerencias, dudas, propuestas para sumar el proyecto de Tal Palo, Tal Astilla. Yo me presento rápidamente, Alejandro Zubire Cabello. Mi formación inicial es como educador. Soy profesor de grupo de primaria, tengo la licenciatura en psicología educativa, tengo una maestría en educación, una maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en investigación psicoanalítica. Y eso, tu formación y la mía nos permite tener un espacio que es amplio, que no está parcializado y no es específico, sino que abrimos las posibilidades de hablar de educación, de psicología, de psicoanálisis, de cuestiones reflexivas y cotidianas, buscando conformar estudios de frontera y estudios de contexto. Exacto. Y bueno, la idea del canal de YouTube que surgió en esta pandemia, como también parte de nuestro proceso creativo y productivo también durante este tiempo, que fue todo un reto para nosotros el pensar cómo construir la clínica ahora a partir de la pandemia. Y habíamos tenido conversaciones, mi papá y yo, sobre cómo hemos llevado la clínica, que generalmente es algo que nos gusta hacer, ¿no? Platicamos tú y yo continuamente también de cómo llevamos el tema de la clínica, cuestionamos cosas, ¿no? Platicamos mucho al respecto y a partir de la pandemia pues platicábamos también de cómo llevar ahora la clínica, ¿no? A nivel virtual y esta parte también de lo que ahora se estaba jugando con toda esta situación y cómo nos podíamos adaptar, y así es como surge la idea del canal, de compartirles también un poco estas reflexiones a las que luego nosotros nos sumergimos y estas conversaciones. Me comentaba una amiga que nos conoce a ambos y me decía, yo siempre había querido escuchar esas conversaciones entre ustedes dos y ahora qué bueno que las puedo escuchar, que puedo escuchar cómo es que platican, ¿no? Y la idea del canal es eso, no es como adoctrinar, no es en un sentido de clase, ¿no? Sino pues de aperturar temas y ver qué es lo que va surgiendo con eso. De hecho, parte de como lo que les queremos también compartir hoy es eso, ¿no? De cómo es que se va construyendo los temas y el canal y todo, y que los temas no los planeamos, el tema, bueno, a lo mejor sí lo pensamos, pero ¿qué es lo que decimos en el programa? No es un guión, no tenemos un guión escrito, sino vamos reflexionando juntos y vamos cuestionándonos juntos respecto a un mismo tema.
Y creo que para mí eso es lo que ha sido muy agradable, muy, muy grato. Y parte de cómo surgió el canal fue así, ¿no? Por todo este nuevo contexto que aparte nos conectó a nosotros con una parte creativa muy importante. Sí, este proyecto de Tal Palo Tal Astilla, pues es hacer partícipe a mucha gente de nuestras reflexiones, pero también de nuestra vivencia cotidiana, porque yo tengo la fortuna, tengo la suerte, tengo la satisfacción de que tú y Achanti como psicólogas comparto visiones psicológicas, con Alex y con Mariana como papá la cuestión del cine, y contigo específicamente esta situación de hablar sobre la cuestión de la clínica, el psicoanálisis, todo esto, y de repente fue como en esta parte de comenzar a pensar en voz alta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora con los pacientes? ¿Qué vamos a hacer ahora ante esta situación? Y algo que coincidimos, y el punto de inicio de este proyecto fue: vamos a buscar algo alternativo y comenzar a innovar y a crear. Y así es como surge de Tal Palo Tal Astilla, desde el nombre, desde la idea, desde el proyecto, desde comenzar a buscar temas específicos a través de una plática cotidiana, informal, que fue una videollamada. Me acuerdo muy bien de esa tarde-noche de una videollamada, y ahora cómo le vas a hacer, qué podemos hacer, y ñácatelas, que surge el asunto de Tal Palo Tal Astilla, que tú lo propusiste, que me pareció muy buena idea, y que yo nada más puse ahí el agregado de Forjando el Ser, con esta interés de que tengamos un espacio donde converjan las ideas, el ser. Sí, exacto. Y así es como hemos estado ahorita creando estos capítulos, estos episodios, y el día de hoy los queremos invitar a que sean parte de, ¿no? Entonces, que se unan también a esta charla, a esta plática. Déjennos ahí sus comentarios, sus reflexiones, ahí en el chat los vamos leyendo, para que también se unan, para que también sean parte de este recorrido y de este conversatorio, que no es así, como les digo, como un guión ya fabricado, ¿no? Así como ya hecho, sino más bien como lo que vamos construyendo en el momento. Entonces hagamos de este capítulo eso, una construcción juntos. Nos han dejado algunas preguntas, tanto en los videos de YouTube que hemos tenido, pero también cuando mandamos la convocatoria para el episodio del día de hoy, nos hicieron llegar algunas preguntas, y a lo mejor por ahí podemos iniciar. ¿Te parece bien? Vale, perfecto. Una de las preguntas que nos dejaron en los videos de YouTube la hicieron por esa vía, y dice así: ¿podrían hablar sobre el significado y o la teoría del diván? Wow. Sí. El diván tiene históricamente, narrativamente, un sentido con toda la cuestión de circunstancial en la situación freudiana, en la cuestión de Freud, que él iba a ver a los enfermos y comenzaba a darse cuenta de cómo en un estado de reposo, él llamaba así un estado de reposo, de relajamiento, de no andar estresado, en una cuestión muy relajada, la gente comenzaba a asociar cosas de recuerdos que iban significando cosas profundas, que no solamente eran a través de ideas, sino cuestiones profundas. Y que hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El diván de Procusto,
El diván de Procusto habla de una analogía de un leñador que era Procusto, que va con un guardabosques y llega con el guardabosques, le da posada, lo pone en un diván, y como la persona que fue a buscar asilo, le sobraban los pies, y entonces le corta los pies, le sobraba una mano y le corta la mano. Y entonces el diván de Procusto es que en psicoanálisis nosotros ajustamos el diván a las características del paciente, no a la persona física, sino a las características del paciente, en donde cada historia que aparece en el diván es una historia diferente. Es la fantasía, la historia, el conflicto, los miedos de este paciente. En el diván de Procusto es de eso justamente, que el diván es el instrumento, es el medio, es el espacio donde se adecua una historia y un tratamiento y una terapia y un análisis específico para cada paciente. Y mi respuesta a esta reflexión, que me parece muy importante, la siento más reflexiva que de pregunta, es cuestionarnos por qué el psicoanálisis plantea un diván. Y es el lugar, es un espacio, no es un objeto, es un espacio desde donde se evoca algo fantaseado, algo profundo, algo simbólico, y no únicamente el recuerdo, sino algo que desde ahí, desde el diván, se está hablando de algo que viene profundo, que es el lugar para poder trabajar y transitar una historia, una vivencia que nos lleve a cuestiones de lo que es la esencia del psicoanálisis, que es trabajar el inconsciente, y que da una historia, una situación diferente, cara a cara, con la cuestión del diván. El diván no es una realidad. Porque justamente cara a cara, lo que hasta en la posición es como estar situado en lo consciente, ¿no? Estás consciente de los movimientos del de enfrente, estás consciente del espacio, estás consciente como del tiempo, ¿no? Estás ahí como muy en la conciencia. Y estar recostado en el diván, hasta en percepción, ¿no? Yo me acuerdo mucho algo que tú mencionas, bueno, me has mencionado en otros momentos, como hasta la postura de levantar los pies ya hace que sea un movimiento distinto, ¿no? No es lo mismo con tener los pies en la tierra, como en esta parte consciente racional, a levantar los pies, y entonces que puede emerger toda esta parte inconsciente, esta parte de la fantasía, donde entonces hasta en la percepción es distinto, porque no estoy viendo todo el panorama completo, estoy viendo pues un punto, a lo mejor, no sé si les ha pasado a los que han estado en diván, pero es ver un punto en particular. Yo me acuerdo en uno de los consultorios de mi analista que yo veía en una viga y yo siempre veía la misma figura y decía, ya voy a ver el osito, el gato, ¿no? Y entonces, pero es toda esta parte de la fantasía, ¿no? Y entonces es algo que va evocando que por otra vía no se podría tener, y que es en este movimiento de conectar con el inconsciente, ¿no? Sí. Y que tiene que ver también con los movimientos, como tú dices. Tú constantemente, cuando hablas de la clínica, mencionas el término movimiento. Estos movimientos donde se mueve del asiento de enfrente hacia el diván, es un movimiento que debe tener un timing, un momento específico de qué momento es oportuno el diván. Porque en ocasiones el paciente viene a que le des la idea, que des la reflexión, viene en demanda de resolver un problema, una angustia, un duelo, algún miedo, y entonces de repente el proceso lo va llevando a que ya es el momento, ya arreglamos todo lo que está encimita, ahora vamos a lo profundo, y ese es el timing, pero lo vas construyendo, se va construyendo con ese timing, ese momento con el paciente.
Y esto pues depende de analista a analista, de la construcción entre paciente y analista, del paciente mismo. Y hay pacientes que les inquieta mucho es, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo se llama? Y entonces ya... Sí, en algún momento me compartías también como estas reflexiones de... como si fuera a ganarse, ¿no? En lugar del diván, de decir, sí. Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me pasen al diván, no? Sí, ¿cuándo me va a tocar pasar al diván? Me preguntaban. Y yo lo que planteo cuando paso al diván es desde esta parte física, con los pies en la tierra, es una posición, es un movimiento a tu discurso, es una posición o un movimiento, y cuando se levantan los pies, entonces no solamente es un cambio físico, corporal, sino es un cambio energético, en donde ya uno comienza a fantasear, y siempre les digo a los pacientes, desde ahí vas a comenzar a decir, ¿y por qué no dije esto? ¿Y por qué no hice esto? Y ya tiene uno una perspectiva diferente. Quienes hemos trabajado en diván, sabemos que hay una vivencia diferente, que pasa mucho por la fantasía. No por el hecho, sino por lo que fantaseamos de los hechos. ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no hice esto? Me gustaría hacer esto, y comenzamos a fantasear. Aquí nos saludan, Fernanda Guzmán manda saludos. Fer Guzmán, un abrazote, Fer. Dulce también está conectada y dice, buenas noches, doctor Zubire y querida Tania, qué gusto escucharles y verles. Continuando con la reflexión del diván, ¿qué sucede hoy con los pacientes de diván estando en línea? Wow, ¿Cómo es aconsejable trabajarlo? Mira, qué interesante. Muy reflexivo. A ver, échale tú para que yo agarre de tu discurso y me sume. Yo creo que fue todo un reto, ¿no? El tema de todo en general, el tema en línea ha sido todo un reto y ha sido muchas adecuaciones también en el momento. Yo me cuestionaba mucho al inicio como de, lo hago por Zoom, lo hago por teléfono, cámara encendida, cámara apagada, llamada o videollamada, ¿no? O sea, como que te vienen muchos cuestionamientos y creo que ahí viene nuevamente la parte, al menos en cómo yo lo he trabajado, como en lo individual, ¿no? En la individualidad de cada caso, porque hay pacientes que ahorita han requerido como más la contención hasta física por los estados también de angustia que pudieran presentar y que entonces sí requieren algún tipo de contacto, si no van a tener como el espacio físico, que era un espacio que contenía el consultorio, ¿no? Era este espacio también de saber que era un contenedor ahí para el paciente y vivir esta pérdida hasta de su espacio, pues creo que hay pacientes que sí les resultó muy angustiante como no verte, no escucharte, ¿no? Y entonces en ese caso las videollamadas han funcionado, ¿no? El que te puedan ver, a lo mejor es algo distinto. Y hay pacientes que no están desde la angustia y que entonces ahí sí he ocupado el que sea por llamada, por ejemplo, donde entonces tampoco está que te estén viendo como en el diván, que no está la parte de la vista. Y me compartía uno de mis pacientes, cada que tengo mi sesión voy y me recuesto en mi sillón, me dijo, como si fuera mi diván, voy y me recuesto en mi sillón y digo, es mi momento de mi sesión. Wow. Y así empiezo a tener mi sesión, ¿no? Y entonces creo que es parte de la particularidad también de ahorita de la situación y que tenemos que ir adecuándonos. No sé cómo lo has vivido tú. Ahorita, ante esta reflexión, Fer, Dulce, que hemos transitado desde la cuestión académica, desde la cuestión teórica, a la cuestión ya de colegas con la vivencia clínica, pues esta visión que saben que compartimos nosotros, Tania, que compartimos Tania y yo, sobre la cuestión de la no ortodoxia,
la pandemia vino a romper muchos esquemas ortodoxos y muchas caricaturas. Esta caricatura del psicoanalista de haber sentado en el diván con el puro y a un lado, háblame de tu mamá, cero, porque lo que urgía era hablar del miedo, hablar del miedo o hablar del dolor de que al principio de la pandemia, el cuestionamiento del escepticismo como un recurso. Mucha gente decía, enséñame uno que tenga coronavirus. Esto no, esto es una cuestión política, esto es una cuestión bla, bla, bla. Y cada vez se iba cerrando, y lo íbamos sintiendo en la clínica, cómo se iba acercando, hasta que llegó el tío de un conocido, el tío de un amigo, el abuelito de bla, 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 y ahora ya es el conocido, ya es el tío, ya es el abuelo, ya es el sobrino, ya es el que está muy cercano. O ellos mismos, ¿no? O el paciente mismo, que de repente, a mí me ha tocado 3 o 4 pacientes contagiados, y que ya desde el contagio hablando de la situación, justamente ya no es el tío, ya no es el abuelito, ya es el paciente, y que esto ha generado una recomposición fuerte y en la reflexión de cómo trabajar esta situación del diván en eras de la pandemia, pues con toda la cuestión de las adecuaciones, de las adaptaciones, en donde la clínica está por encima de la teoría, donde la problemática, donde la fantasía, donde la necesidad es la prioridad, no es la teoría, donde hay que romper con esta cuestión doctrinaria, rígida, la teoría dice esto, y las ortodoxias. Yo creo que algo que nos está recomponiendo y resituando la parte de la pandemia es romper paradigmas, romper visiones, romper esquemas, y generar nuevas, como esta es una nueva. Nuevos recursos. Estamos con una idea que lo hicimos presencial, que lo hicimos virtual y que ahora lo estamos haciendo interactivo, donde la flexibilidad tiene que caber a la realidad de hoy, no la de hace 6 meses, no la de hace un año, sino la de este día, que es lo que uno va construyendo, y uno va construyendo en el día a día, cotidiano, y en el día a día clínico. Son construcciones, construirse. Sí, creo que algo importante es esto que mencionas de no anteponer la teoría a la persona, ¿no? No anteponer como esta parte de intentar que la persona se ajuste a la teoría, ¿no? Sino más bien, pues, o sea, verlo en lo que la persona necesita y adecuar la teoría, ¿no? Que sea tu sostén. Que sea tu sostén. Sí. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por tu comentario, Dulce. Cuéntanos también cómo lo has trabajado tu reflexión. La siguiente pregunta que nos hicieron es: ¿por qué dicen que el psicoanálisis no es para todas las personas? ¡Wow! ¡Qué buena onda! Hay criterios de analizabilidad. O sea, sí hay criterios en donde uno puede hacer un trabajo técnico psicológico, donde uno puede hacer un trabajo terapéutico y donde uno hace un análisis. El trabajo psicológico es sobre un planteamiento concreto de conducta o de pensamiento, y trabajar sobre ello con una técnica específica psicológica, y buscar técnicamente una solución ante esa situación. La parte terapéutica ya es un tratamiento, ya no es una cuestión técnica, nada más es un tratamiento a una cuestión emocional, a un conflicto emocional. Pero la parte analítica sí debe de tener ciertos criterios de analizabilidad.
que es desde Chegoyen, por ejemplo, que nos habla de los criterios de analizabilidad, que es uno de los técnicos que habla de teoría y técnica psicoanalítica, habla de que hay que tener confianza básica que se va construyendo en la terapia, que hay que tener capacidad de insight, de introspección, que hay que tener un coeficiente intelectual suficiente que nos permita hacer subjetividad, racionalidad, que hay que tener capacidad de demora, de que el análisis no es en un año, en 6 meses, sino es un proceso, que atemporal. Atemporal, que tiene el sentido de atemporalidad. Ese es uno de los criterios de analizabilidad, y que el paciente y el analista consensúan para hacer este consenso que permita ir generando un proceso profundo, no solamente para desactivar los conflictos, porque mucha gente dice, es que me voy al conflicto infantil y lo desactivo y ya hice el análisis. Desde mi punto de vista, el análisis transita por otro lado, es una cuestión de una vivencia de vida, no es una cuestión de una técnica de 45 minutos, sino es una visión de vida. La persona que vive en un proceso analítico no lo vive en el consultorio, lo vive en general, en todo momento, está analizando, desde la autoobservación, desde las relaciones interpersonales, con los amigos, con la pareja, con la familia, con los hijos. Es una construcción, es una condición de vida el análisis, no es una técnica. Como hay otras técnicas, sin ser peyorativos, sino específicos, que sí son técnicas, se aplican y se resuelven y vámonos. Y puede pasar otra técnica para solucionar otro problema y Aquí no. El análisis es, el ser analizado lleva a ver la vida y desde una visión analítica profunda, en donde uno no va a andar con impulsividades y todo esto, sino con cuestiones profundas, afectos profundos, situaciones profundas, y quitarle el sesgo de la superficialidad al asunto. Sí. Y creo que no es en un movimiento como de despectivo ni de discriminación cuando dicen que el psicoanálisis no es para todos, ¿no? Que muchas veces por allá es donde lo refieren, como al decir, ay, no, es que dicen que no es para todos, ¿no? Pero tiene que ver con estos criterios y que también tiene que ver con ¿para qué vas, no? O sea, ¿cuál es tu movimiento para ir? ¿Quieres el chochito? Entonces no es aquí. ¿Quieres la inmediatez? Entonces no es aquí, ¿no? Entonces, pues a lo mejor por ahí también se puede entender diferente, y que si bien creo que el psicoanálisis es uno de los recursos, como que también la gente a veces tiene como muchas creencias, y son falsas creencias que a veces se pueden llegar a tener. Ya una vez que lo viven, ya una vez que lo experimentan, dicen, es aquí. Así me pasó con un paciente que me decía, pues no sé, la verdad es que psicoanálisis no sé, yo vengo de un proceso cognitivo-conductual, me dijo, pasé por cognitivo-conductual, por Gestalt, y ahora quiero probar a ver qué tal el psicoanálisis. La verdad es que no estoy seguro, ¿no? Y en el proceso dijo, ya entendí, esto es psicoanálisis. No, pues entonces sí me quedo, ¿no? Dijo, por acá va, cosas que jamás había trabajado, porque tú no me das la recetita, ¿no? No me dices qué es lo que tengo que hacer, sino a cuestionarme. Y entonces ahí creo que también es algo importante. A construirse y a construir. No a tener. Yo con pacientes en análisis no tomes una decisión, no es un vaso, no es un teléfono, eso es tomar. Por eso a veces las decisiones no sirven, porque uno las toma y las desecha. Hay que construir decisiones. Construye tu decisión. ¿Quieres tener una pareja? Construye tu decisión. ¿Quieres tener un trabajo? Construye tu decisión. ¿Quieres tener una profesión? Construye tu decisión.
¿Quieres tener una amistad? Constrúyela. ¿Quieres tener confianza? Constrúyela. No es algo que se tome o algo que se dé, es algo que se construye. Exacto, sí. Y que en el proceso analítico uno también construye y deconstruye, porque en la deconstrucción es ver las partes que la conforman. En esta parte de Derrida, del neologismo derridiano de la deconstrucción. Sí, sí. Que tiene que ver por ahí. Que ahorita que te escuchaba me venía a la mente hasta nuestro eslogan del canal, ¿no? De forjando la autonomía del ser, es así. Es una construcción. Yo creo que ahí, en esta reflexión que haces, Tania, tiene que ver también entre el psicoanálisis y lo ontológico, lo filosófico, el ser. Porque cuando uno entra en el proceso analítico va a lo profundo, a la esencia, al ser, a esto que en Kant se llamaba el alma, a la esencia, al alma, a estas visiones esenciales del ser humano, no a la cuestión superficial, no de lo que creo, no de lo que quiero, sino de lo que lo conforma a uno. Uno vive con lo que se va conformando. Y creo que el análisis transita hacia ese lugar, hacia la cuestión de la construcción, hacia ir forjando un ser con el que uno se sienta a gusto, con el que no se va a arrepentir, con el que uno no se va a reclamar, con el que uno no se va a estar peleando, con el que uno no va a andar cargando la tristeza, sino con el que uno da la cara y dice, va, me la juego, estoy a gusto. Exacto. Y creo que esta nos da lugar a la siguiente pregunta que nos hicieron. Y dicen, ¿por qué los psicoanalistas no nos dicen qué hacer? A veces yo quiero respuestas y mi analista no me dice qué hacer. Que va de la mano con esto, ¿no? Que estamos ahorita hablando. Que no es del hacer como en la acción necesariamente, ¿no? Que ¿cuántas veces no te han llegado pacientes que justo cuestionan esto de, entonces dime qué hago? Dime qué tengo que hacer. Yo vengo a que me digas qué tengo que hacer, ¿no? Y entonces ahí no se están haciendo cargo de ellos, sino están dándoselo a alguien más. Tú decide por mí, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Y creo que en la actualidad, como mucha parte de, pues yo creo que hasta como de la crianza y de la construcción que se ha hecho, es desde el dame, ¿no? Tú dame, yo dame, y dame, y yo nada más como que soy receptor, pero no construyo, ¿no? Y creo que también mucho desde ahí puede surgir esta demanda de que me digan qué hacer, ¿no? Sí. Como no ubicando también lo que el otro puede generar para su vida y hacerse cargo también de esto. Fíjate que yo también creo que aquí tiene que ver con una cuestión también muy cultural. En la cultura occidental estamos muy acostumbrados en esta parte consumista de consumir televisión, consumir coche, consumir casa, consumir consejos, consumir proyectos, y entonces vamos también en esa posición al psicólogo o al terapeuta, es a consumir, a pagar para que me den asesoría. Y por eso esta visión occidental donde el coaching ha tenido tanta relevancia es porque aconseja, guía, orienta, determina, y cuando se entra a un proceso analítico, entonces el analista se queda callado y escucha, y entonces deja algo muy importante en el proceso analítico, es que el paciente aprenda a escucharse, no a escuchar al otro. Volviendo a tus términos, el movimiento es hacia el yo. A veces cuando mis pacientes plantean, es que me dijo, es que bla, bla, y qué tanto es que lo que tú quieres escuchar, no lo que te está diciendo, sino lo que quieres escuchar. Y es volver la vuelta, el espejo, no hacia el otro, sino hacia acá, mirarse a uno mismo,
que ese es el proceso analítico, de poder enfrentarse y no tener esa necesidad de ir al consejito, porque sobre todo los pacientes que van por primera vez, que no han tenido, uno se da cuenta de quién ya tuvo terapia, de quién ya tuvo análisis, de quién ya fue con un psicólogo, de quién viene de un cognitivo conductual, de un gestalt, de quién viene de una práctica superficial, de quién hizo un trabajo profundo. Se le escucha al paciente desde las primeras situaciones. Cuando un paciente nunca ha ido a un terapeuta, está esperando el consejo. ¿Y qué debo de hacer? Sí, pero ¿qué debo de hacer? ¿Qué me aconseja? ¿Qué me sugiere? O directamente, ¿qué debo de hacer? Y creo que el romper esa visión, romper con esa demanda, es lo que tú decías, hacerse responsable de uno mismo. Es el primer trabajo. Hacerse responsable de lo que uno decide, hacerse responsable de lo que uno siente, hacerse responsable de lo que uno cree, hacerse responsable de lo que uno habla, hacerse responsable de lo que uno actúa, de lo que uno decide, y no responsabilizar porque va a la cultura de la queja, sino aquí es la cultura de la responsabilidad. Y creo que en este planteamiento, en esta reflexión, es por qué el analista no aconseja, sino responsabiliza, porque el análisis da para construir decisiones, para construir respuestas, para construir reflexiones, no da para esta parte del jitomate echarlo a la bolsa. Y yo creo que también algo importante aquí es que muchas veces está errónea la idea de que el saber de uno lo tiene el otro, ¿no? De tú vas a saber qué me está pasando. Y en esa escucha, por eso en psicoanálisis se habla como de el psicoanalista es el sujeto supuesto saber, ¿no? Porque es supuesto, no es que tenga el saber realmente. Entonces, y el saber lo tiene uno. Y entonces en esa escucha, al estar hablando, no es que el otro me diga tienes que hacer esto, porque entonces ahí estaríamos colocados en el lugar de yo sé qué es lo que te hace mejor a ti, ¿no? Yo sé qué es lo que tú deberías de hacer. Y entonces desliga al sujeto también de su propia escucha y de su propio conocimiento, ¿no? Y que entonces al entregarles a ellos más bien como escúchate tú, a ver, ve viendo, mira, escucha cómo fuiste tú ahí asociando, y entonces les estás haciendo saber que ellos son los que tienen el saber, y que también esto puede ser muy confrontativo, porque creo que de eso también muchas personas es lo que les da miedo de entrarle a escucharse, que puede ser muy fuerte lo que tienen ellos que decirse, ¿no? Lo que a lo mejor ellos mismos, ese encuentro con uno mismo puede ser muy, muy difícil. Y que entonces ahí está la huida. Una paciente me decía, es que me cuesta trabajo escucharme, a veces yo ya no me quiero escuchar aquí, ¿no? Mejor habla tú, porque yo ya no me quiero escuchar. Pues si le estaba dando miedo lo que estaba escuchando de ella misma, ¿no? Y hay quienes interrumpen el proceso, porque ya llega un momento en donde hasta aquí se permiten, ya no se van a permitir más. Entonces vienen las resistencias del tiempo, de la pandemia, del aislamiento, que son reales, pero que también son resistenciales. El trabajo, el dinero, la Navidad, la vacación, son reales. Sí. No hay que quitarle el significado de la realidad, pero que tienen también, son argumentos para poder resistirse a avanzar. Y entonces buscar una salida para tener el argumento ante sí mismo pero fue por el trabajo, pero fue por el dinero, porque fue por la pandemia. Y bueno, pues uno sabe que uno tiene alternativas. Uno tiene siempre la alternativa del teléfono, la alternativa del correo, la alternativa de la videollamada, la alternativa de tener la careta, el cubrebocas, pero hay alternativas.
Yo creo que algo que nos está llevando mucho este proceso es a enfrentarnos con nuestros propios recursos. ¿Qué recursos tenemos para transitar por la pandemia? ¿Qué recursos tenemos para transitar por la cuestión de los duelos? ¿Qué recursos tenemos para transitar por el aislamiento, por las distancias? ¿Con qué recursos lo hacemos? ¿Qué recursos nos hemos construido? ¿Qué recursos tenemos cuando se nos acaba el trabajo? ¿Qué recursos tenemos cuando alguien se nos muere? ¿Con qué recursos? ¿Qué recursos hemos construido? Y creo que el análisis apuesta a eso va, a construir esos recursos. ¿Qué recursos tengo para entrar a una relación? ¿Qué recursos tengo para estar solo? Sí. Habría que pensar por ahí, reflexionar. ¿Qué recursos tengo para tener una pareja? ¿Qué recursos tengo para tener hijos? ¿Qué recursos tengo para tener una deuda? ¿Con qué recursos? Y uno materializa, pero los recursos internos tienen una valía increíble. Sí, exacto. Sí, muy bien. Acá nos deja otro comentario Dulce, nos dice: gracias por compartir. Justo como lo mencionan, ajustarse a las necesidades y a la nueva realidad de la pandemia. Sí. Tengo pacientes que en efecto se acuestan en un sillón o su cama, porque quieren estar relajados para hacer introspectivos. Sí. Sí. Esta parte de la pandemia, yo aprendí de inicio de la pandemia, después de la sorpresa, después de la parálisis, de estar paralizado por las noticias, por las indicaciones y porque era razonable resguardarse, aprendí que uno tiene que ser creativo. Y leyendo a Balin, en la parte de la falta básica, Balin dice: ante la falta siempre hay que ser creativo para llenar ese vacío. Si uno no se vuelve creativo, el vacío va a estar ahí, porque uno no tiene con qué llenar el vacío. Cualquier vacío. Sí. De cualquier tipo. Sí, mira, ahí también. Sí, perdón. La creatividad sirve para ello. Y tú que estás en psicoanálisis del arte lo sabes mejor que nadie, Tania. Tú con la cuestión del arte sabes que el niño, que el adolescente, que el adulto a través del arte va a llenar vacíos, las faltas. Y que también justo lo que te iba a comentar ahorita es que la creatividad emerge justo cuando hay lugar, cuando hay esa falta, cuando hay ese huequito donde pueda emerger. Si tengo todo, no tengo por dónde pueda surgir esta parte creativa, si me es provisto de todo. Entonces también esta parte como de vivirnos en esta falta, ¿no? Falta del consultorio, falta de lo presencial, entonces nos lleva a ser más creativos también y a podernos conectar diferente. Y Winnicott también hablará de la posición creativa que se va dando gracias a la confianza básica, ¿no? Que se requiere de sentir confianza para poder entrar en la parte creativa. Y entonces, pues, a lo mejor con eso podemos ir cerrando el día de hoy, con invitarlos a poder conectar más con la creatividad, menos con la parálisis del miedo y más con la creatividad. Sí, yo creo que si hubiéramos puesto un nombre a este capítulo de Tal palo, tal astilla, es esta parte de la creatividad. Y a lo mejor sí nos da para después hablar sobre la importancia de la creatividad en la visión analítica, terapéutica o filosófica de vida. Sí, la cuestión de la creatividad, ser creativos siempre trae como beneficio reparar, llenar, solucionar cuestiones ahí conflictivas del pasado. La parte creativa, por ejemplo, los hijos como creación humana vienen a reparar muchas cosas. Las profesiones vienen a reparar muchas cosas.
Los amigos vienen a reparar muchas cosas, las parejas vienen a reparar muchas cosas, pero en esta parte creativa, parte de lo creado. Sí, vivirnos creadores, ¿no? Vivirnos en esa posición de la creación, y que eso también es conectar con la vida, ¿no? Sí. Conectar con esta parte del otro lado, de a lo mejor como a veces estamos ahorita en esta situación de estar con toda la parte mortífera ahí a flor de piel, y la parte de la creatividad nos puede conectar mucho con la vida. Acabas de agarrar una línea que es muy importante, muy importante. Ante la amenaza de la muerte, la creatividad es biófila. Es el recurso biófilo. La creatividad es un recurso biófilo que nos aleja y nos distancia y nos separa de esta parte de la pandemia necrófila con la cuestión biófila de la creatividad. Creo que si algo yo mi conclusión de esta plática es la creatividad como una representación biófila del ser. Súper, sí. Y pues sí, como dices, nos da para un capítulo completo. Bingo, exacto. Contemplarlo ahí, que también nos dejaron algunas sugerencias para temas que también los tomaremos en cuenta para poder construir nuestros siguientes capítulos. Les queremos agradecer por acompañarnos en estos primeros episodios que hemos tenido. Gracias por sus comentarios, por su acompañamiento. Nos han dejado algunos comentarios también de felicitación en los capítulos, y les queremos agradecer también por sus comentarios y por acompañarnos. Si todavía no ven los videos, es buen momento ahorita que van a estar de vacaciones para que se puedan poner al corriente, y que ya después estaremos subiendo más con lo que ahorita surgió, con las sugerencias que nos han hecho. Nos han hecho también sugerencias en la parte técnica, que también estamos ya activándonos para poderlo hacer, y que podamos irles ofreciendo también videos con mejor calidad. Sí. Pues yo también me sumo a tu agradecimiento por la compañía en este proyecto. Escuchar nombres de colegas que hemos compartido escenarios académicos, profesionales, terapéuticos, clínicos, para la gente que no nos conocía, que a través de este medio nos conoce, a través de los videos, y algo que en la generosidad, que yo quiero valorar mucho, la generosidad de muchas personas que nos han hecho favor de ir enviando a través de las redes sociales. Fernanda Rodríguez, por ejemplo, que es la novia de Alex, y que nos ha hecho favor de subir el canal a sus redes. Pues son compañías que están ahí. Compañías con nombre y apellido, con identidad, con cercanía, que nos representan algo muy, muy positivo en nuestra vida, y que por ello, bueno, pues no es una retórica, no es un discursito, no es un rollito, es una realidad con contenido, el agradecimiento. Exactamente, sí. Y invitarlos a que continúen acompañándonos, a que sigan aportándonos así sus comentarios, sus retroalimentaciones, estas reflexiones. Creo que está rico que también podamos ir reflexionando juntos, y que si saben de alguien que les puede interesar también estos videos, compartan nuestros videos para que poco a poco vayan llegando a más personas. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya estaremos subiendo este episodio también a nuestro canal, y pronto los estaremos invitando a que vean los nuevos episodios que vamos a tener con estos temas que van surgiendo. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Bye. Gracias, bye.